escuchas la U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. 4 esquinas, 4 chicas, 4 opiniones. Esto es El Cuadrado, por la U Radio, siempre contigo. Hoy es jueves de Ultratumba. Solo por la U Radio, siempre contigo. Estás escuchando El Cuadrado, solo por la U Radio, siempre contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mayra Gama y junto con mis compañeras de trabajo Jessica Calderón, Shakira Reyes y Paula Berbeo les traemos un programa muy especial, muy interesante de hecho. Como ya lo habíamos mencionado, hoy es jueves de Ultratumba y hoy vamos a hablar acerca de las apariciones y las psicofonías. Bueno, antes de comenzar quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, Marcela Serrano y Quique Pira Manrique, y pues por supuesto a nuestro máster, Mateo Perea, como siempre nos acompaña para darnos sus opiniones acerca del tema. Así que niñas, ¿qué tal? La pregunta va para nuestros invitados, ¿qué tal les parece el tema? Bueno, pues es un tema que... Es un tema que sinceramente atrae mucho, ya que hay muchas experiencias al respecto. A muchas personas les han ocurrido apariciones o desapariciones, ¿no? Que se les pierden cierto tipo de cosas y dicen que son duendes, ¿no? Se perdió el amor de mi vida. Exactamente, como lo mencionaste ya, Quique, igual el tema, las apariciones abarcan tanto fantasmales como otro tipo de mitologías, de personajes mitológicos como duendes, brujas, etcétera. Y pues por supuesto las psicofonías, todo lo que tenga que ver con lo paranormal. También hay que recalcar acerca, pues me voy a referir a las apariciones fantasmales que ocurren o se presentan a las personas por diferentes casos, por ejemplo, porque se ponen o se juega con la tabla Ouija, no sé, porque también quieren comunicar algo esas personas o esas almas a sus seres queridos. Por ejemplo, estamos que día escuchando... ¿Cuándo fue eso? El miércoles estábamos escuchando en un programa donde decían que cuando una persona se aparece, que ya ha muerto, ya ha fallecido un ser querido y que aparece y que decimos como, no, es que mi abuelita se me apareció y me asustó. Entonces el hecho no es que se aparezca para asustar, sino porque quiere dar un mensaje, quiere que sepamos algo que quiere decirnos. Sí, Shakira, estuve escuchando esta tarde una conferencia que dio Alejandro Parra, él es psicólogo, y cuenta que las apariciones también pueden ser llamadas experiencias consoladoras, ya que en el momento en el que se te aparece algo que tiene que ver con tu familia o un ser querido que acaba de fallecer, pues tú tomas todo esto como un abrigo, como tal, como algo que te consuela el poder ver a esas personas. Igualmente, pues para ciertas personas es gratificante el hecho de poder volver a ver a la persona querida que acabó de fallecer.
aunque también pues, se rescata que esto puede ser causado por el subconsciente, porque no solo se tiene que ver con, ay, se me apareció mi abuelita, yo la amaba y mi abuelita, sino que es el deseo que tú tienes de volver a ver a esa persona y por este deseo tú mismo creas la imagen. De hecho, también no solamente es el lado científico, que es el que tú estabas diciendo acerca de que es cuando uno se hace la idea de que se aparece esa persona o ese ser querido que hemos perdido, sino también que a veces en serio sí quieren dar un mensaje y sí aparecen. Exactamente, también puede ser porque tengan algo pendiente que decirte, ¿no? Puede ser por el hecho de que se quedaron sin decirte algo porque quieres que tú encuentres algo. Entonces eso serían como unas razones por las cuales este tipo de presencias se manifestarían. Claro que sí, niñas, pero igual yo quiero darles, o sea, como a nuestros oyentes, unas definiciones, o sea, unas contrapuestas, que es a partir de la mitología, dicen que la materialización inesperada es la materialización inesperada de un ente que no existe en nuestra dimensión, plano o mundo. Este tipo de ente puede ser un espíritu como otro tipo de ser. Incluso se han reportado apariciones de objetos que ya abarcan pues como tal ovnis y todo ese tipo pues ya extraterrestres, por decirlo así. Desde la parte religiosa, las apariciones son aquellas en donde se manifiestan seres que pertenecen a una religión, santos, personalidades e incluso dioses, como cuando esas historias que muestran a veces en las noticias de que apareció la imagen de la Virgen en una iglesia o en un árbol, exactamente. A partir de la explicación científica, las apariciones fantasmales son una simple serie de acontecimientos, como lo nombrabas tú, Jessica, que son fácilmente explicables, pero que son mal interpretados por la gente. Estos pues se dan debido a varios efectos, que puede ser la imaginación, la sugestión o por antiguas creencias, es decir, que ya como que nos han contado historias de que sí, de que por ejemplo acá en la universidad se aparece, entonces uno ya está tan pendiente que ya uno cree verlo, o sea, ya es tanto más por sugestión de uno. Igualmente, como lo mencionabas, hay que tener como, o sea, eso es como de respeto, ¿no? Porque igual, por más que uno crea o no, uno siempre tiene que mantener como respeto con lo que, o sea, uno tiene que tener más respeto aún con lo que uno no cree no cree ciertamente. Igualmente, en lo que tú decías, Mayra, de lo de la parte religiosa, que es cuando se presentan, o bueno, se ven que las diferentes advocaciones de la Virgen, que bueno, o los ángeles o cosas así, hay que tener en cuenta que los demonios suelen hacerse pasar por este tipo de cosas en el momento en el que tú deseas eso, en el que tú eres tan religioso y tan creyente, entonces en ese mismo momento los espíritus negativos empiezan a hacerte pasar ciertas jugadas, o sea. Exactamente, eso ya lo habíamos mencionado en el anterior Jueves Paranormal, o sea, lo bueno de esta sección o de este tipo de tema en especial es que todo va ligado, todo, o sea, tiene que ver con todo, y exactamente como lo decías, los demonios a veces se hacen pasar por espíritus para ganar la confianza de las personas. Sí. Pero bueno, yo quiero ir a nuestros invitados porque están muy callados, la verdad, están que se intimidaron, están nerviosos, tranquilos, no mordemos. A ver, está al lado de nosotras. Es que hablan hasta por los codos. No, mentiras. Bueno, hablando de ese tipo de cosas, de apariciones o del subconsciente, bueno, a mi consideración eso es muy relativo. ¿Por qué razón? Cuando falleció mi padre, yo pues no pensaba en verlo ni nada por el estilo, ¿cierto? Y bueno, despierto nunca lo vi, pero pues en sueños sí. Y él decía lo que me decía a mí, yo lo voy a proteger y ese tipo de cosas. Pero semanas después yo tuve un sueño también con él. Yo estaba en el colegio y supuestamente yo me estaba acercando hacia él y mi hermano me jala y me dice, no vaya. Yo, pero ¿por qué? Ese es mi papá. Si no vaya. Cuando de repente yo me estoy acercando y mi hermano me jala y me tira al piso y cambia de forma a mi padre. No era él. Pero no. Pues eso fue un sueño, ¿no? Pero tengo otra anécdota, pero no es propia, sino con mi hermana. Pero mi hermana dice que ella sí se le apareció. Ella es especial y ella había participado en Fides y ganó un premio. Y al terminar y ella estar en la casa, dice que él se acercó a ella, la acarició y le dijo, hija, estoy feliz por usted. O sea,
no sé qué tan real sea, pero pues son cosas que lo ponen a dudar mucho. Igualmente, Quique, respecto a lo de los sueños, las personas que, bueno, estos entes que se presentan en sueños también se podría decir que es una aparición, según lo que estuvimos investigando. O sea, no son solo que tú los ves, sino que puedes soñar con ellos y ellos te hablan mediante sueños. Porque, bueno, una anécdota que tengo y es con pues la muerte de mi mejor amigo, y yo soñaba con él frecuentemente y él me hablaba en sueños. Él me decía, nunca te voy a dejar sola, no estés triste, yo siempre te voy a apoyar, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero pues personalmente yo creo que eso ya viene a ser como parte del subconsciente. Ya lo que tú querías era como un consuelo, una voz amiga, o sea, querías volverlo a oír. O sea, querías que él te volviera a decir las cosas que tantas veces te dijo en momentos de crisis. Entonces como que tú ya inconscientemente tuviste esa ilusión, o sea, esa fantasía, ese sueño como tal. Y quería aportar, bueno, hola. Respecto también cuando se te aparecen personas que no pertenecen a tu vínculo familiar o que ni siquiera en un momento dado conociste. Tengo algo, es que tengo una pareja y esa persona, el papá falleció. Yo nunca lo había visto por fotos, nunca. Y en el momento de que una vez estaba sentada y tuve un sueño y soñé con esa persona hablándome y diciéndome que siguiera ahí, que bueno, dándome como, y yo decía, pero ¿quién es esta persona? No entendía y me levanté pensando con quién soñé. Llegué a pensar que era un actor o algo así, vi una película, no sé, sí. Cuando es que en esa semana yo no quise indagar, nunca quise como conocer a esa persona. Cuando es que me mostraron una foto y sale esa persona que soñé al lado de mi pareja, y quedé impresionada. O sea, el papá me habló por un sueño. Entonces fue como que, ¿cómo así? Y no lo conocí, o sea, hace muchos años, no, nada de contacto, o sea, nada. Pero es que igual no quiero sonar, o sea, no sé, pero es que igual viniendo de ti, o sea, ya supimos cuál es tu don. Gracias, Mayra. Exactamente, ya sabemos cuál es tu don, entonces como que, o sea, viniendo, o sea, de normal uno como que no nos pasó a nosotras, que somos, por decirlo así, normales, pero en tu caso, normalitas, sí. Un poquito, no, mentira. Pero en tu caso, me sentaré en tu cama. Eso ya es como, o sea, es algo tuyo, ya es un don propio tuyo, entonces como que... Pero fue algo, o sea... Exactamente. Son cosas como que... ¿Cómo así? O sea, ¿y esto qué fue? Y lo peor fue las palabras que me dijo, o sea, que son cosas que cuando, no, es que él tenía la costumbre de sentarse, doblar la rodilla y hablar, hola mija, ¿qué hace mi hija? A pesar de ser una persona joven. Entonces como que como porque yo conocer todo eso, todo esto lo vine a saber obviamente después de que me hablaron, de que me dijeron quién era esa, porque yo nunca, esa es la vida privada de esa persona, o sea, puedo que esté con esa persona, pero yo respeto mucho eso porque abrir dolores es feo. Igual, pues no sé, en mi caso a mí me pasó una vez, fue un sueño también, pero no fue o sea, como tal, no era que nunca lo haya visto, sino que, o sea, lo vi una vez, pero así como que, sí, o sea, lo vi pasar sí. Y ya. Y soñé con esa persona y soñé que me hablaba y me decía un poconón de cosas y yo, pero yo no lo conozco ni nada. Y al otro día, o sea, yo no relacionaba quién era, o sea, la verdad yo no podía identificar quién era hasta ya después que lo volví a ver y yo como que, era usted. Como que, yo te vi en mis sueños. Pero esos sueños o esas, cuando aparecen las entidades es después de medianoche, y después de medianoche hay 2 horas, que son la hora de las brujas, que va de 12 a 3 de la mañana. Que dicen que a las 3 de la mañana, y es un dato curioso. Eso sí, las brujas en ese límite de tiempo es donde logran hacer sus maldades, todo ese tipo de clases de cosas que hacen. Entonces es ahí donde escuchamos nosotros a medianoche, bueno, yo lo he escuchado, un perro aullando o un gallo cantando a medianoche. Quiere decir de que las brujas ya han hecho su maleficio y que la persona ya lo ha recibido. La otra hora es de 3 de la mañana a 4 de la mañana o más tardar a 5 de la mañana,
que es la hora del diablo. Esa hora es más que todo lo utilizan los satanistas, los demonios para hacer sus apariciones, ya que es como mientras las personas duermen, el cuerpo está como más débil, Está como más en un momento sensible. de relajación máximo. Entonces donde los espíritus y los demonios pues aprovechan ese límite de tiempo Sí, pues eso sí para es hacer sus verdad. apariciones. Igualmente los fantasmas o apariciones tienen ciertas características, tipos de fantasmas por sus olores. Bueno, en fin, que más adelante están ahí. Y entonces, ¿cómo se definiría lo que yo les conté ahorita Un de mi sueño, hermana? por ejemplo, No el sueño, lo de mi hermana, que ella lo vio despierta. Pero entonces es que me está diciendo que es después de la medianoche a las 3 de la mañana. Pero no quiere decir, pero- No, pues Para bueno, aclarar. según entendí yo exactamente, Muy buenas es noches. como hola. Hola tú. Es que yo Hola, quería hacer una Mati. acotación pues a lo que están tratando. Yo también leí y decían que pues si estamos hablando de que existe un cielo y un infierno, por así decirlo, pues así se mueven como el campo espiritual. Leí que decían que cuando una persona muere se va a alguno de estos dos lugares, o se va al cielo o se va al infierno. E incluso hay un punto medio Hay un que punto se supone medio. que es el limbo. No, bueno, Pues yo en no el creo en el limbo, limbo. no, yo tampoco. Yo pienso que el limbo es donde están los espíritus. No los espíritus, son demonios. Sí, porque sí se relaciona con lo mismo. Pero leí que, digamos, si alguien muere, el alma de esa persona se va a alguno de esos dos lugares, no puede quedar en el limbo. Pero Pues es que yo había... Ok. Espera. Espérate. ¿Me dejan terminar? No, sí, Ok. termina. ¿Qué pasa? Cuando alguien muere, digamos, por así decirlo, mi papá murió, yo lo vi una noche. Los demonios que buscan como tomar la imagen ese de sentimiento. la persona, digamos, de esa persona que fallece, porque todavía esa persona lo extraña, esa persona, Quiere ese ganar tu pariente. confianza. Exacto, entonces ¿qué hace? Buscar la manera de engañarlo a uno para que le digan, buscando otros fines, obviamente. De decir que te quiere hacer daño, de decir que hay otras cosas. Eso leí, por eso, eso es Yo lo que había estoy leído, diciendo. o leí con Paula, estamos hablando qué día, sobre que hay diferentes astrales bajos, altos y medios. Los bajos son los que denominamos demonios, los altos los que denominamos como ángeles o seres como superiores, y los del medio son las personas que se mueren y que quedan como con asuntos pendientes y que de Exacto. alguna manera estos son los que lo que decíamos en el programa anterior de las posesiones, son los que tratan de entrar en cuerpos que encuentran no sé, espiritualmente bajos. Una pregunta respecto a eso. Es que, y los bebés que dicen que cuando mueren, fallecen y no llegan a ser en la religión católica, ¿no? Creo que eso va para la religión católica. Que no son bautizados, ellos se van para el limbo por no ser bautizados. Pues No, no, según no, la pero- Biblia. Pero eso Pero- Hablemos de religión católica. Sí. La religión católica ha impuesto muchas de las cosas. Al parecer de ellos han modificado la Biblia, ellos, o sea, todo lo Al de alguna parecer otra de forma, exacto, dominan el mundo por la manera en que, digamos, han modificado como las letras, las palabras, además han hecho como libros en la misma Biblia que son de ellos propios. ¿Y la Biblia de quién es? de Dios. Pero de todas bueno, formas, con lo que decía o sea, de la Marce, palabra de Dios. de los niños que mueren sin Eso. bautizar, ellos son personas santas porque no han, o sea, en su consciente es una criaturita que no ha cometido ningún pecado. Entonces, eso no quiere decir que porque no están bautizados se van a ir para el infierno. Exacto. No, Eso Marce. es lo que- ellos se van para el cielo. eso es lo porque que tenía- son, o sea, son seres celestiales, por decirlo así. Sí, eso es lo que tenía en duda. ¿Por qué? Porque por lo general, o sea, lo digo yo en la iglesia, en la católica, cuando mi hermanita falleció, bueno, una hermanita no, o sea, ella murió en el vientre y ella bueno, alcanzó a nacer, o sea, dio a luz, ¿sí? Y cuando la niña ya nació, todo el mundo, en general mi abuela, mejor dicho, ella, decía que qué pensar porque la niña iba a estar en el limbo. Yo tenía unos 8 años y yo le decía que por qué, que era el limbo. Entonces ella me decía que donde no suben las almas que eran bautizadas, por lo que la religión decía que cuando todos nacemos venimos con el pecado de Adán y Eva. No, eso Entonces es mentira. como el pecado original. Entonces es como esa duda y la verdad hasta hoy la aclaro porque siempre he venido pensando Bueno, en eso. Esa teoría, pues yo creo que lo que decía tu abuelita sobre que el pecado de Adán y Eva, eso fue en el Antiguo Testamento,
que fue el pecado de Adán y Eva, que comieron el fruto prohibido, pero ya en el Nuevo Testamento bien dice que cuando Jesús murió crucificado, se llevó todos los pecados del mundo. Entonces no quiere decir que porque alguien no murió sin ser bautizado va a ir para el limbo. Es que también en la Biblia hay muchas contradicciones. No, yo creo que es que es... Bueno, pues aclaremos de qué Biblias, ¿no? Porque la iglesia católica la lee de cierta forma y la iglesia cristiana de una manera muy diferente. Todas las religiones la leen de diferentes maneras. Sí. Como al modo que más les convenga para que tener esas personas ahí. Ahí quiero recordar algo. No sé si todos se acuerdan o han escuchado acerca de lo que hacía antes la Iglesia Católica. Ellos decían que todo el mundo era brujo y por eso entonces hacían las famosas cruzadas y mataban al que quisieran y con pretexto de decir siempre que eran brujos, que eran demonios. Lo que pasaba era eso. ¿Qué buscaba la Iglesia Católica? Que todo el mundo tenía que convertirse a las buenas o a las malas. Sí. Por ejemplo, viéndolo más cerca, la Iglesia consideraba el hecho de que el gobierno o el rey, cuando éramos españoles también, el rey era Dios. Papas. ¿De qué estamos hablando? ¿De la Iglesia Católica? Sí, la Iglesia Católica. Era el Papa. Todavía, no, claro. pero antes, sí, hablando pero del clero, ¿no? Sí, o sea, cuando decían que el rey era como el Dios superior, entonces no se podía juzgar. Entonces Bueno, de ahí niños, partimos. pero nos estamos yendo mucho por las ramitas y pues hay que quedarnos. Volvamos a las apariciones. Volvamos al tema Bueno, central, quiero que son decirles- las apariciones. Yo busqué unas características para lo cual se puede definir una aparición y es cuando, por ejemplo, se ve o bueno, existe la presencia de una nebulosa carente de forma de forma humana, cuando se aparece una luz inexplicable que pues aparentemente como que flota, cuando se da la sensación de una extraña presencia cerca, como cuando uno a veces siente, ¿cuánto no les ha Eso es pasado que uno horrible. siente Sí, que lo están que- viendo? sí, No, sí, sí. cuando No. uno siente a veces que lo están mirando y tú volteas a ver como que Y no hay corroborando lo que tú dices, Mayra, en la conferencia que escuché de este psicólogo, él dice que esa presencia que nosotros sentimos se puede denominar una aparición. Porque que tú estás solo y que extrañamente tú sientes que te están mirando. De entonces hecho, tú esos son los- ideas Por de eso ellos. esas son las características de una aparición también cuando... De hecho, espera Mayra, de hecho esos son los fantasmas invisibles. esa Son presencia, llamados los fantasmas invisibles. Vea pues, también Ya se le tiene puede nombre. exactamente denominar una aparición cuando uno siente el descenso de la temperatura, que una vez está así normalito y de un momento a otro como que uy, ¿qué pasó? Exactamente. Pero ¿cómo? ¿Uno mismo o en No. el ambiente? El ambiente cambia, la temperatura Cuando- del lugar ok, la cambia. temperatura del ambiente. Por eso mismo, Ok. un descenso de la temperatura. O cuando obviamente pues los objetos se empiezan a mover o empiezan a flotar o yo qué sé, cuando los muebles se empiezan a abrir sin que alguien, o las puertas se empiezan a abrir sin que alguien los toque, cuando los televisores o los electrodomésticos Los empiezan... olores. Se empiezan, Exacto. pero La cuando... humedad. Exactamente. No, O sea, los olores básicamente cuando Yo- La humedad, ¿cómo así, Mateo? Cuando Ya te explico. cuando uno empieza a oler de un momento a otro un olor súper rancio en un lugar que obviamente uno Azufre. sabe Yo sé como que cuando uno huele a azufre, sí. supuestamente no, es y el olores demonio y el rancios cuento. así No, como sí. ya cadáver, pero que obviamente uno ve como que y acá cómo Putrefactos. va a oler si acá es un ambiente cerrado o es algo completamente sobre natural. los olores, por ejemplo, hace poquito pasó una casa. Mis papás ya era después de medianoche. Entonces mi papá sintió un olor así como cuando hay marranos. Porqueriza. Eso, una Una cochera porqueriza. porqueriza. Empezó a sentir ese extraño olor en la casa. Y ese olor no le dejaba dormir, obviamente. Y después mi papá despertó a mi mamá. Y mamá también sintió el olor. O sea, ya era un olor que estaba penetrando la casa. Entonces ellos le levantaron a mi tía para hacer una oración, pues para orar por la casa, porque es que estaba sucediendo una situación en la casa y una persona se quedó esa noche en la casa. Entonces esa persona pues tuvo otra mujer y esa mujer pues les hizo pues brujería y eso. Entonces a partir de esa noche que él se quedó, se sintió ese olor a marrano así súper, yo no lo alcancé a sentir porque... Cerdo. Sí, a cerdo así súper asqueroso. Entonces ellos oraron, duraron 2 horas orando para que se fuera ese extraño olor. Y se fue al final. Se fue. Al día siguiente durmieron normal. De igualmente a mí también me pasó que sentí un olor como a quemado. De hecho, hoy Shakira me asustó a por eso. Eso también fue después de medianoche.
Y yo ya sabía, en la iglesia ya nos habían dicho que esos olores no eran olores pues celestiales, por decirlo así. Entonces yo sentí... Olores normales. Sí, porque eso ya se puede normales, relacionar exacto. con que haya una quema o algo cerquita. Pero entonces y era se un olor filtró, muy pero- raro porque uno sabe distinguir cuando algo se está quemando, pero ese era un olor como no sé, muy extraño. Y yo, la verdad, yo sentí mucho miedo y no me Es que dejaron esos entrar a olores ninguna también cama. son raros cuando se encuentran en lugares que son muy cerrados, por ejemplo, apartamentos así que no tienen como que el aire de afuera y que, digamos, huela quemado y que, digamos, vamos a la cocina y no hay nada. Es como que, Pero oh, por Dios. La humedad. ¿Sí sabían de la humedad? No, explícanos por favor lo de la humedad. Por ejemplo, hay lugares o casas en las cuales uno, pues diría, estamos en tiempo o en época de donde no llueve, todo ese tipo de cosas, y hay humedades, como decir que ahí tú ves en la pared como Sí, una las humedad. manchas que uno ve en la Exacto. Yo había leído y vi en Discovery Channel que los, digamos por así decirlo, los seres o los demonios quedan impregnados en las casas, especialmente en algunos lugares también. Y según esa presencia, por ejemplo, pasan los años y esa humedad nunca se cae, nunca se quita. Porque sí, la verdad me asombré. Estaba viendo Discovery Channel y aparecía la casa, aparecía un cuadro y detrás del cuadro siempre había una humedad, siempre, estuviera lloviendo o no estuviera lloviendo. Y los habitantes... Y el cuadro era... Esa era otra. Sí, porque puede ser el cuadro. También decían que era el cuadro el que poseía las cosas. Exactamente. Entonces, al ponerlo en un sitio determinado, podría pasar lo mismo. Te corroboro con lo del cuadro, porque hay apariciones, bueno, estos espíritus se manifiestan, habitan la casa como tal. Ujú. Y se manifiestan con los objetos, haciendo mover los objetos y todo este tipo de cosas. Abren las puertas, lo de las luces, lo que comentábamos ahorita. De hecho, quería comentarles acerca de los tipos de fantasmas que hay, que son los translúcidos, que son los que vemos que se quedan en lugares como casas abandonadas, haciendas, que son, digámoslo así, antiguas, y esas son almas que quedan, por decirlo así, penando porque tienen objetos valiosos ahí que como que consideraban mucho y que querían. Y están los invisibles, que son los que estamos hablando ahorita acerca de que hablan y que, no sé, hablan al oído y que queda como que la brisa o que, ay, no, me ericé, alguien me habló, no sé, me pasó la mano por la cabeza. Están las sombras, que son los que se concentran en las esquinas, y lo que estaba diciendo Mateo acerca de la humedad, y esos son los que se alimentan de envidia, de malas cosas, y además son los peligrosos, son los malignos, ¿no? Estamos hablando con eso con Paula, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poquito que fue lo de la Plaza de Toros de la Santa María en Bogotá, un grupo de jóvenes se tomaron una foto después de medianoche en ese lugar y se ve la presencia de una persona, de una quinta persona en la foto. Al fondo mis compañeras la pueden ver. Igual para los está en oyentes, internet la obviamente, imagen. exactamente, para los oyentes la transmisión se va a hacer, pues también se va a dar por YouTube, se va a grabar, se va a poner ahí el video como tal de toda la emisión y pues estaremos mostrando más adelante la imagen. La imagen. Entonces vámonos con una entrevista. Entonces, Jessica, Sí, cuéntanos. Esta entrevista nos la da Frank Sánchez, él es psicoanalista y pues nos va a comentar su punto psicológico de todo esto de las apariciones. Desde un punto de vista psicológico, ¿qué son las apariciones? Desde el psicoanálisis se habla de lo inconsciente y ciertamente, digamos, de la perspectiva junguiana se habla de que los arquetipos o la forma instintiva o los instintos se expresan en la mente de manera colectiva y en diferentes épocas y lugares la gente da cuenta de experiencias de este tipo, de seres especiales o seres fantásticos o seres sagrados o demoníacos, depende de la tradición. Entonces, desde el psicoanálisis sí serían una expresión desde lo inconsciente colectivo en las comunidades. ¿Se podría decir que estas apariciones son causadas por el subconsciente? Pues como te decía, hay que distinguir los casos que son normales en la cultura
y que hay todo un dispositivo de chamanes, rituales, textos sagrados, etcétera, donde el tratamiento no es psicológico, sino cultural. Y los otros casos son los casos donde una persona que no está en un contexto de estos termina teniendo una experiencia de esas. Por ejemplo, escucha voces que le hablan, le dicen que tienen que hacer ciertas cosas, o habla a través, digamos, el espíritu habla a través de la persona y hace cosas que normalmente no hace, pues se trata de casos psiquiátricos. Entonces, en ese caso hay que buscar las urgencias médicas y un psiquiatra para que controle las alucinaciones o los delirios. ¿Cómo se debe tratar este tipo de casos desde un punto psicológico? Bueno, en la psicología, tradicionalmente, la psicología académica o científica no trata con estos temas por no ser empíricos, sino de una dimensión metafísica no comprobable, no demostrable. Entonces, regularmente, normalmente la psicología no se pronuncia sobre esos casos porque no están en el ámbito de lo científico, o lo material o lo racional. No obstante, en psiquiatría, a partir del DSM-4 y el DSM-5, que son los manuales de diagnóstico, de clasificación de las enfermedades mentales, se hace una distinción cultural y se dice algunos casos de personas que tienen visiones o alteraciones de la conciencia y que, por ejemplo, tienen la vivencia de que un espíritu los posee, o son mediums, o un ser divino habla a través de ellos. En la cultura, digamos, generalmente no occidental, si esto es una tradición y tiene unas funciones sociales, por ejemplo, para el cambio de las estaciones, para un ritual en el que toma posición una persona importante de la comunidad, una transición de una edad, digamos, de niño a adulto, ¿sí? Y con uso de plantas y ciertos rituales. Entonces, estas experiencias espirituales o demoníacas pueden, digamos, ser vistas como normales en ese contexto. ¡Ey! No esperes más. Escucha El Cuadrado, solo por la U Radio. Siempre contigo. Es jueves de Ultratumba. En El Cuadrado, por la U Radio, siempre contigo. Estás escuchando El Cuadrado, solo por la U Radio. Siempre contigo. Bueno, queridos oyentes, esto fue la opinión de Fran Sánchez. Él es psicoanalista y nos compartió, pues, desde el punto psicológico cómo pueden verse este tipo de apariciones. Exactamente, igual para recordarle a nuestros amigos, ya son las 8:20 de la noche y el tema de hoy es las apariciones y las psicofonías. No hemos tocado el tema de las psicofonías y Paula nos va a contar acerca de esto, ¿no? Pues yo estoy investigando y existen 3 tipos de psicofonías. Pues la primera es las psicofonías in situ, que son las que aparecen siempre en el mismo lugar. Pero bueno, perdón cortarte, pero igual hay muchas personas, yo creo que pues no todos saben qué es una psicofonía. Entonces, para aclararles qué es una psicofonía, son los supuestos sonidos que, bueno, incluye voces, carros, animales, bueno, entre otras, que no son perceptibles al oído humano, pero que supuestamente quedan registrados en aportes de grabadoras, sí,
bueno, que quedan registrados como tal en un artefacto. Más que todo es audio. Exactamente, más que todo audio, sí, de cualquier clase. Igual, pero el problema es que el término psicofonía está mal empleado, por decirlo así, ¿no? Porque psicofonía, partiendo de la parte etimológica de la palabra, psico significa mente o en la mente, y fonía pues ya viene del sonido, entonces sería como que sonidos de la mente, ya como que obviamente estaría... Por eso es que está así estructurado, Mayra, porque se supone que lo que aparece en, digamos, en una grabación es la idea de que nosotros nos hacemos acerca de lo que escuchamos. No es que, digamos, precisamente, bueno, mirando el punto científico, diga... eres una loca, sino que yo me hago la idea de que me dijo eres una loca, que apareció en un audio, en una grabación. Pero exactamente, pero es que igual cuando tú le preguntas a alguien psicofonías, no, que es un ser o un espíritu hablando ahí, entonces como que ya estaríamos contradiciendo, porque ya estaríamos diciendo que es simplemente ideas de nosotros, más no que esté pasando realmente. De hecho, el término pues que realmente se debe utilizar es parafonías, que ya son cosas, o sea, que son sonidos, pero que vienen, o sea, de una manera inexplicable, que ya viene de lo que es, por ejemplo, paranormales, como que tal. ya son paranormales. Pero de hecho, pues entonces tenemos que manejar los dos términos porque no se sabe. Sí, yo también si apoyo es, la teoría de Shakira, porque psicofonía, sonidos de la mente, o sea, también hay personas que los escuchan y simplemente lo que nos decía el psicólogo puede ser del subconsciente, o sea, uno no podemos descartar tampoco esa idea. Bueno, entonces síguenos contando, Paula. Está la psicofonía esporádica, son las que suceden una vez sin volverse a repetir. Y la psicofonía acompañante son las que aparecen muy seguidos y suelen avisar de algún peligro. ¿Ustedes qué piensan? No sé, a mí se me llega, o sea, llego a escuchar como un audio así y la verdad... Da mucho miedo. No vuelvo a utilizar nada de audios. Por ejemplo, después de lo que pasó y que ahorita les contaremos acerca de qué estoy hablando. Pero ¿por qué no de una vez? Bueno, de una vez. Después de eso no volví a grabar ni a enviar notas de voz porque me daba mucho miedo, en serio. Bueno, cuéntanos, Paula. Cuéntanos, Paula, cuéntanos. Bueno, ¿qué pasó? Pues resulta que para la clase del profesor Juan Carlos, que en radio hay que traer una entrevista todos los lunes sobre un tema. Y yo estaba en la casa de mi amiga haciendo la entrevista a eso después de las 6 de la tarde. Y estábamos en una habitación pues oscura, solo con la luz que quedaba del día. Perdón, te cuento algo. Yo en lo que leí decían que hablando, o sea, retomando lo de las horas,